Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez en este 2018. Como siempre, equipo técnico y periodístico de Es Noticia de Telesur a su lado. Este es el primer programa del año y desde aquí les deseamos paz, prosperidad, mucho amor para todos ustedes, esta audiencia de América Latina y el mundo que nos acompaña de lunes a viernes. Y así vamos a comenzar este 2018, hoy con una Es Noticia especial, con una nación, con 3 aristas, y la revisamos a través de titulares. La primera de ellas, el balance y proyección de Venezuela con respecto a 3 procesos electorales para conjurar la violencia y abrir las puertas a la paz y el entendimiento. En este 2018 los venezolanos irán de nuevo a un proceso comicial. Tenemos el análisis. Segunda arista con Venezuela, la lucha contra la guerra económica en la nación. Su expresión más cotidiana fue el acaparamiento, el aumento desmedido de productos básicos. Su expresión internacional, el bloqueo de Estados Unidos y sus aliados al sistema financiero. Y tercera arista con Venezuela, en 2017 la nación no estuvo ni sola ni aislada en el concierto internacional, aunque ese fue el intento del secretario general de la OEA, de Estados Unidos, de varios de sus aliados en la región. Su objetivo fracasó. Vamos a verlo por qué en el análisis de Noticia. Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Es Noticia Venezuela con su primera arista. Durante este 2017 la nación bolivariana enfrentó enormes desafíos políticos y económicos. El gobierno se mantuvo en la línea de responder a la violencia con más diálogo, con más democracia. El país logró por eso organizar hasta 3 procesos electorales para conjurar la violencia y abrir las puertas al entendimiento. Vamos a recordar algunos de estos detalles. Las violentas protestas que sacudieron a Venezuela durante 4 meses fueron justificadas por la dirigencia opositora por la supuesta ausencia de un calendario electoral para las instancias regional y municipal por parte del CNE. Se trató de un argumento falso, teniendo en cuenta que el Poder Electoral había fijado tales comicios para julio y diciembre de 2017 respectivamente. La violencia desmedida, comprobadamente promovida y financiada por factores de derecha, fue aprovechada para tratar de erosionar y desconocer a las instituciones venezolanas y a sus gobernantes con el fin de caotizar el país y hacerse con el poder. El carácter terrorista de tales acciones costó la vida de más de un centenar de venezolanos. La respuesta del Ejecutivo fue convocar la elección de la Asamblea Nacional Constituyente para dejar en manos del pueblo la decisión de continuar con el proyecto revolucionario o tomar un rumbo diferente. La participación de más de 8 millones de personas en la elección del 30 de julio significó un contundente respaldo al gobierno y puso punto final a la violencia. Luego, la propia Asamblea Nacional Constituyente convocó las elecciones regionales del 15 de octubre en las que el chavismo obtuvo 19 de las 23 gobernaciones en disputa con una participación superior al 60%. Y 2 meses después se disputaron las elecciones municipales. El 10 de diciembre, más de 9 millones de personas votaron por 335 alcaldes y alcaldesas. 70% fueron para el chavismo, con lo que obtuvieron el triunfo en 92% de los municipios del país. Con los ojos del mundo sobre sí, el Poder Electoral sorteó con solvencia el desafío de organizar 3 elecciones en un año con el acompañamiento de expertos electorales de Estados Unidos, Europa y América Latina. Estas elecciones, que en otro contexto podrían considerarse de segundo orden, sirvieron para consolidar el chavismo por encima de las fuerzas económicas, políticas y mediáticas que intentaron desaparecerlo de la política, y con ello fortalecieron la estabilidad política y consolidaron a la Asamblea Nacional Constituyente como la máxima autoridad nacional para la resolución de los conflictos. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Jesús David Rojas. Él es el vicepresidente de Ciencias Jurídicas de Trisol, analista en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, catedrático universitario. Profesor, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches y feliz año a todos. Feliz 2018. Muchas gracias por acompañarnos este 1 de enero. Gracias. Vamos a comenzar con todo este proceso electoral, primero en materia de balance para luego revisar la perspectiva del 2018. 3 elecciones en un año. ¿Se reacomodaron las fuerzas chavistas y de la oposición en Venezuela? Yo creo que el venezolano, cuando votó por la Asamblea Nacional,
votó para verificar cómo podía funcionar la oposición como controlando el Poder Ejecutivo y si podía trabajar en coordinación para los logros del Estado. Luego de la violencia que se desató en el 2017, entre abril y julio del 2017, en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente se dio un respaldo mayoritario al proyecto que está en la Constitución del presidente Chávez y que ahorita dirige el país el presidente Maduro. Pero más importantes son las elecciones de gobernadores y de alcaldía, porque le quitó la posibilidad a la oposición, desestimuló a sus seguidores, porque las vías que prometía violentas no fueron capaces de generar más violencia entre la población venezolana, pero a su vez no generó bienestar para las poblaciones donde ellos gobernaban. Esto generó una situación donde, vista esa gestión, el pueblo venezolano apoyó mayoritariamente a los candidatos que seguían el proyecto que dirige el presidente Maduro. Es una perspectiva donde todo el poder para solucionar los graves problemas que desde el ámbito internacional se generan contra Venezuela, se le ha dado a una parcialidad política para que resuelva y proponga y ejecute soluciones efectivas para mejorar la situación que vive cada venezolano. Cada venezolano. Profesor Rojas, volvamos a la Asamblea Nacional Constituyente. Se elige y sigue en este momento trabajando. Adelantan una serie de proyectos que se convierten en ley, en norma de la nación. Y aún muchos siguen creyendo, sobre todo desde fuera de Venezuela, que allí solamente hay sectores chavistas. Es decir, que los más de 500 constituyentes son aliados al oficialismo, cercanos al oficialismo, con las ideas que lleva el gobierno bolivariano. ¿Por qué, si se sabe que esto no es así, se sigue manteniendo esa idea? Primero porque hay un discurso que es para los medios de comunicación, para generar la visión caótica que puede resultar Venezuela en el mundo internacional, desdibujando los logros sociales que el mismo proceso revolucionario ha realizado. Pero a la vez, ellos mismos caen, el tiempo es muy sabio y siempre ponen las cosas en perspectiva. Ahorita con la situación de Estados Unidos, para cambiar su embajada a Jerusalén, la embajadora ante las Naciones Unidas dijo que nadie puede decirle al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos dónde poner su embajada. Por lo cual, mutatis mutandi a Venezuela, nadie tiene por qué reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente sino el pueblo venezolano, porque el pueblo venezolano es soberano, independiente y libre para elegir su propio destino. Nosotros no le pedimos permiso a ninguna potencia, grande o pequeña, a ninguna organización internacional para decidir nuestro propio destino. Nosotros lo decidimos, convocamos y votamos por una Asamblea Nacional Constituyente que hasta ahora... entre otras cosas fue mayoritaria. Fue mayoritaria. Inclusive recordemos que ellos habían llamado a un plebiscito donde tuvo menos votación, aún con condiciones totalmente oscuras, tuvo menos participación que la que tuvo en votación la Asamblea Nacional Constituyente. Y desde donde se están buscando, estudiando y convocando a toda la población, a los que son muy afectos al proyecto, a los que no son tan afectos al proyecto, e inclusive a los que oponen al proyecto que lidera el presidente Maduro, a buscar soluciones que hagan vivible para todos el país y que mejore la condición de todas las personas. Pero lejos de mantener y seguir ese discurso y concurrir a eso, para mantener a una parte de la población que sigue la oposición, ellos han tratado de generar odio, desconocer la situación, y eso es lo que ellos van a decir en el extranjero. Yo le preguntaría al opositor de a pie, que tiene todo el derecho de ser opositor, si él le cuesta más o menos la comida que le cuesta a un chavista. Si a esas personas puede viajar al extranjero con tanta facilidad como lo hace Julio Borges o otros diputados. Si es tan fácil para ellos, porque hay que ver la cantidad de dinero que en el 2017 se ha gastado en viajes al extranjero. ¿Y quién los paga? ¿De dónde sale ese dinero? No sale del Estado. El Estado no está pagando esos viajes porque no son viajes institucionales para cumplir los fines del Estado. Quiere decir que hay unas personas interesadas en algunos fines distintos a los fines que están previstos en la Constitución para que se vaya a hacer esa bulla en el extranjero y se vaya a generar una mala visión de ellos. Pero es absurdo porque a la vez
esa misma oposición, que ha sido oposición desde el año 99, ha convocado, le ha dicho al gobierno, al presidente Chávez primero y al presidente Maduro ahora, que tiene que convocar a los inversionistas internacionales para que inviertan en Venezuela. Sí, eso y ellos van a disuadir a los inversionistas internacionales de que inviertan en Venezuela, donde están las mejores condiciones. Esto es un país que tiene ventajas comparativas en muchos rubros. Tenemos una primavera perpetua. Nosotros no tenemos situaciones como las que están viviendo hoy los Estados Unidos con unos temporales de nieve. Nosotros tenemos tierra fértil en casi todo el territorio nacional, tenemos agua, tenemos minerales y tenemos un país con poca población que está ávida de compartir su riqueza con el resto del mundo. Esto realmente resulta ser una contradicción, pero es uno de los temas que permanece en la agenda, y del 11 y 12 hay un nuevo encuentro de diálogo en República Dominicana. Sí, hay diálogos que la oposición se empeña en mantener secretos a sus mismos seguidores qué es lo que están negociando, cuáles son las propuestas que ellos llevan a esa medida. Y el presidente Maduro... Porque hay una agenda pública por parte de la oposición, por parte del gobierno siempre ha sido muy clara. Pero ¿qué están negociando? Ha sido el presidente Maduro el que ha dicho qué se ha negociado y qué situaciones se han conocido. Y por los hechos, como por ejemplo las recientes liberaciones en diciembre de algunas personas que estaban procesadas por el sistema judicial venezolano, se cambiaron. Imaginamos que eso es producto de esa mesa de diálogo. Pero la oposición ni siquiera tiene la interés de admitir que eso es producto de esa negociación, sino al contrario, le vende la idea a representantes norteamericanos de que eso es una prueba de que sí hay presos políticos. Ahora, yo me imaginaría esa senadora, Ileana Ronstadt, cómo llamaría a ello a todos los presos que divulgaron lo que hacía las fuerzas militares norteamericanas y que ahora están presos. Pero ellos allá no le llaman presos políticos, eso no existe. Y además los llaman democracia, y que están atentando contra el sistema democrático. Cuando ahorita se estaba de una agenda de supremacía blanca, donde muchos norteamericanos que viven en Estados Unidos, que son de origen latino, de origen musulmán o de origen afroamericano, están padeciendo las consecuencias de una visión de supremacía blanca. Esa es la situación con respecto a un panorama internacional complejo en el que se han registrado en este año 2017, que apenas termina, 2 elecciones locales, gobernadores y alcaldes, que dibujan un mapa político nacional. Y allí también quiero que centremos este análisis a manera de balance, profesor. Bueno, fíjese, en esa evaluación yo creo que lo más destacable, primero, es que se le dio un voto de confianza a los candidatos que siguen el proyecto y que están en sintonía con el gobierno nacional. Pero muy importante es lo que pasó en el Zulia. Un candidato ganador de unas elecciones, por soberbia, decidió que él no se iba a juramentar ante el organismo que había convocado esas elecciones. Que era la ANC. La Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces, ¿qué pasó? Se convocaron nuevas elecciones que se realizaron conjuntamente con las elecciones municipales y ganó un gobernador de signo contrario al que había sido electo primeramente. Eso nos conduce a decir que la soberbia no es una forma de hacer política. Cualquier persona que sea líder o que haya sido electo, tiene que aceptar en primer lugar que para ser líder tiene que ser servidor popular. Si no es servidor popular, no puede ser líder. Él podrá ser mandatario de algunos intereses, pero no es un líder. No es un líder popular, exactamente. Ahora bien, desde la perspectiva de las elecciones presidenciales, este año 2018 hay elecciones presidenciales. Con respecto a este mapa político, ¿qué proyecciones podremos tener en este momento con respecto a cómo se vaya dando el proceso de candidaturas y de campañas? Primero desde el chavismo, luego desde la oposición. Desde la oposición parecieran muchos candidatos muchos pretendientes a ser candidatos, pero a la vez ha sonado en los medios sociales la posibilidad de que un empresario se lance a ser candidato presidencial unificado de la oposición, que es el señor Lorenzo Mendoza. Es un punto importante, profesor, y permítame, yo lo interrumpo. Un candidato unificado, cuando vemos absolutamente fracturada la mesa de la unidad democrática, ¿esto se percibe como que se van a lograr recomponer? No, yo pienso que el señor Mendoza haría una situación más o menos como la que hizo el señor Piñera en la primera vez que ganó en Chile.
Pareciera que hay una tendencia, y que también sigue con el presidente Trump en Estados Unidos, donde los empresarios desplazan a la clase política para ocupar esas situaciones, pero sin mezclarse con la clase política. Va a haber políticos que apoyen al señor Mendoza, pero eso no quiere decir que el señor Mendoza esté de acuerdo con ellos. Hasta ahora así han sido los escenarios de empresarios que han asumido ese rol. Por otra parte, en el caso del chavismo, aparentemente el presidente Maduro va a ser el candidato del sector chavista. El Partido Comunista ha dicho que va a estudiar en enero si apoya o no apoya la candidatura del presidente Maduro. Y como teniendo la mayoría de las gobernaciones y las entidades político-territoriales en manos de un sector, va a depender mucho hacia dónde se gire la población en su votación respecto a la eficiencia en la solución de los problemas del día a día. Ese es el eje central. Yo creo que sí, porque se tiene ahora la Asamblea Nacional Constituyente con una mayoría que apoya el proceso revolucionario, el presidente Maduro, la mayoría de las gobernaciones y la mayoría de las alcaldías. Ahora tendremos que ver, hay organismos que están funcionando de una forma diferente, como la Fiscalía, luchando frontalmente contra la corrupción, está verificándose, pues va a depender de la asertividad que tenga el presidente en supervisar a sus ministros, en que den respuestas eficientes al pueblo. El pueblo no quiere, tú oyes en las colas, que siga habiendo un gran apoyo al proceso chavista, pero también se critica a las mismas personas que se dicen ser chavistas y ocupan altos cargos públicos, pero que no siguen el legado del presidente Chávez. Y entonces ahí hay que ser, como lo está haciendo la Fiscalía General actual, tiene que ser verificar cómo algunas personas, bajo el ropaje chavista, se comportan peor que los peores opositores, y desdeñando y... ¿Qué es lo que ha denunciado durante los últimos meses el propio presidente Maduro? El presidente y es el encargado ahora de liderar esa campaña de desnudar a los pseudo chavistas que son del realmente chavista. Usted ve muchas personas, yo creo que ha crecido mucho la población venezolana en la forma en que propone soluciones, debate. Hay veces que usted se sorprende de las comunicaciones que se tienen de otros procesos. Yo oí a otra persona que decía, ¿por qué si Venezuela está sufriendo este asedio, no hay un país que haya soportado eso? Y otra persona en la misma conversación decía, el Irán de la Revolución Islámica, después que fue bloqueado, siguió siendo, y después de una guerra con Irak, financiada por el imperialismo, sobrevivió la Revolución Islámica. Entonces, hay otros ejemplos que la misma gente se encarga de descubrir, porque el Google y eso no solamente es una herramienta para contaminar las mentes, también es una herramienta de investigación. Y la gente quiere participar y proponer las soluciones. Las soluciones están escritas. Lo que se quiere es que se haya supervisión de las medidas. Toda medida puede ser hecha como las buenas intenciones, pero siempre puede haber alguien que se encargue de desviar la intencionalidad para sacar un provecho personal y que dañe el programa. Esa supervisión que ahora, en estos últimos 6 meses, y la Asamblea Nacional Constituyente, la Fiscalía y el presidente se han encargado de hacer, puede dar resultados en lo que es el abordaje real del desmontaje de las políticas contra la revolución. Y de eso también dependerá, a manera de consecuencia, la elección presidencial. Claro. Muchas gracias, profesor. Un placer. De nuevo le deseamos un año lleno de prosperidad, mucho amor, como le deseamos a toda nuestra audiencia, lleno de paz. Muchas gracias. Igualmente para toda Venezuela. Muchas gracias. Regreso con ustedes a la mesa para recordarles que en este especial de Noticia tenemos un tema que es Venezuela, lo hemos visto con la primera arista. Y la segunda, por ello nos vamos hasta una pausa y volvemos con ella. La lucha contra la guerra económica en el país. Su expresión cotidiana fue el acaparamiento del aumento desmedido de productos básicos. Su expresión internacional, el bloqueo de Estados Unidos y aliados al sistema financiero. Tenemos el análisis al volver. Noticia Venezuela y la segunda arista. Durante todo el 2017 el país tuvo que enfrentar los embates de una agresiva guerra económica desde dentro y fuera del país. Una guerra económica no convencional
constante, creciente, que causó serias dificultades en la vida cotidiana de los venezolanos. Revisamos algunos detalles de ello. La perversa y planificada guerra económica contra el país comenzó en 2012 y se ha mantenido hasta la fecha. Desde principios de 2017, cuando el presidente Donald Trump asumió el poder, intensificó las acciones iniciadas por su antecesor Barack Obama. Las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos van desde sanciones a funcionarios del gobierno hasta interferencias financieras. La más agresiva fue la que prohibió a cualquier persona o entidad sometida a las leyes de los Estados Unidos realizar operaciones financieras con empresas gubernamentales venezolanas. Algunos países latinoamericanos siguieron la línea dictada por Washington. Muestra de ello fue el llamado Grupo de Lima, conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Liderados por España, países de la Unión Europea también arremetieron contra Venezuela. Algunas potencias del bloque europeo se negaron, como Francia, que rechazó el acuerdo de establecer sanciones contra Venezuela y se ofreció como mediador para buscar soluciones negociadas. En este 2017, Venezuela soportó acciones como la manipulación del valor de la moneda, el desabastecimiento programado y selectivo de algunos bienes esenciales, el bloqueo financiero internacional, el sabotaje a las transacciones monetarias, la extracción de billetes de alta denominación y los ataques cibernéticos a la plataforma bancaria. Vamos a seguir revisando este balance. Para enfrentar esas acciones dirigidas para desestabilizar a Venezuela, el Ejecutivo tomó decisiones claves. Vamos a revisar entonces algunas de ellas. Durante el 2017, el presidente Nicolás Maduro realizó 6 aumentos salariales. El más reciente fue de 40%, anunciado al país el 31 de diciembre. Yo por eso anuncio el aumento del 40% del salario mínimo nacional y de todas las tablas salariales a nivel nacional de maestros, maestras, militares, policías, médicos, médicas, trabajadores públicos. Pero además estoy decretando un aumento de 30 unidades tributarias del Cestatique, lo cual llevaría a 61 unidades tributarias por ahora el Cestatique. De la misma manera, durante 2017 se mantuvo el subsidio de alimentos a través de los 32.400 comités locales de abastecimiento y producción. Según informó el ministro para Agricultura Urbana y jefe del Centro Nacional de Control, en 2017 se distribuyeron 71 millones de cajas CLAP para 6 millones de familias. El gobierno bolivariano también creó el Carnet de la Patria para facilitar el acceso a los programas sociales. Muestra de ello fue el bono navideño y el bono Niño Jesús, con el que 4 millones de niños recibieron su regalo decembrino. A través de este programa fueron asignados 180.000 cupos universitarios y activadas 100.000 nuevas pensiones. Para enfrentar el bloqueo financiero, el Ejecutivo implementó en septiembre un sistema de pago internacional del petróleo con una canasta de monedas distintas al dólar. El precio promedio de la cesta venezolana se presentó desde septiembre en yuanes. Además, para enfrentar la hegemonía del dólar, el presidente Maduro anunció la implementación de una criptomoneda denominada el Petro, la cual estará respaldada en las reservas naturales de oro, diamantes, petróleo y gas. Esta criptomoneda es la única en el mundo con respaldo de recursos naturales. Hechos que analizamos de inmediato. Para ello nos ayuda José Manuel Rodríguez López. Él es economista, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, investigador del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica, OBRE. Profesor, buenas noches, bienvenido a Noticias de Telesur. Muy feliz 2018 y gracias por estar con nosotros aquí este 1 de enero comenzando el año. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por tenerme en su agenda para colaborar con ustedes. Muchas gracias. Quiero comenzar por el anuncio que ha hecho la jornada anterior, cerrando precisamente el año 2017, el presidente Nicolás Maduro con respecto a el aumento de los salarios en general para los trabajadores y pensionados. ¿Cómo impactará esta decisión, este anuncio en el inicio del año? Mira, la política de aumento salarial, que ha sido fuertemente criticada, de alguna manera ha compensado, ha mantenido una compensación del gasto, del flujo de gasto. Algunos actores hablan sobre su efecto sobre los precios o la aceleración. Pero vimos en el último semestre de este año un descomunal ataque a la moneda que se movió desde 20 bolívares de 20.000 bolívares a 100.000 bolívares,
de forma descabellada, no hubo significativos aumentos. Estamos hablando de que aumentó 10, 20, 1.400 veces en todo el año, y eso no han sido los aumentos. Entonces, de alguna manera, también ha habido el reflejo de un intento de asociar el aumento de los precios de los productos básicos a ese aumento del dólar, que no tiene sentido. Entonces, esto asociado a algunos elementos hace indispensable tomar decisiones para mantener la capacidad de compra de la gente y de cumplir sus necesidades. Uno de los elementos de eso es el aumento salarial, lo que mencionaron ahí, la CLAP, de la transferencia de alimentos. Ahora la implementación de un cestatique, que la gente no entiende, que es básicamente la emisión de cupones de alimentación. Estos cupones de alimentación que van a ser emitidos es como decir, tener dinero de corto plazo que va a transar, se va de una vez, se desmaterializa cuando el bono de alimentación es transferido de nuevo a la casa y que compensa el pago en bolívares. Que hace que... Es decir, ¿es una representación del papel moneda? Por supuesto. O sea, el bono y el cupón es una metodología para compensar consumo que está vigente en muchos países, y uno de los líderes en eso es los mismos Estados Unidos, donde hace cupones, reparte cupones de alimentación, hace transferencias directas. El Observatorio Venezolano de la Realidad Económica hace 3 años hablaba de la implementación de los subsidios directos como una herramienta para poder compensar. Todo eso tiene varias bases, y una de las bases es el sistema de información que conocemos como Carnet de la Patria, que es lo que es un sistema de información, un registro sistematizado de los venezolanos que estén en alta vulnerabilidad. A través de ese carnet se han otorgado medicamentos, se han dado cupos en la universidad. También ha sido muy atacado por la oposición, por supuesto, el Carnet de la Patria. Porque es un mecanismo para nosotros dirigir financiamiento al consumo de las personas que están siendo agredidas significativamente por esta guerra económica a nivel nacional. Hay elementos que apuntan, todo esto está reconfigurándose, hablando de las perspectivas. Sí. Hablando de las perspectivas, tenemos fuertes indicios de que se acerca una reconversión monetaria. En cambio, no sabemos si va a ser el volumen del cambio del cono o ya una reestructuración monetaria. El hecho de la moneda esta, de la criptomoneda, como una herramienta para transacciones internacionales en primera medida. Usted me está adelantando mucho. Vamos primero al tema del papel moneda. Sí. ¿Esto será como consecuencia de que por distintas razones de mafias que se llevan a Brasil, Colombia o cualquier otra nación del mundo el papel moneda? Mira, ¿es consecuencia de ello? En resumen, se están llevando el papel moneda porque ellos piensan que en algún momento aquí va a haber una hecatombe y que de alguna manera ese papel moneda lo van a poder convertir en dólares. Entonces lo tienen guardadito, esperando que pierda casi todo su valor, y entonces en algún momento el Estado diga, bueno, toma dólares, profesor, por ese dinero. Como experto en economía, ¿en alguna otra parte se ha aplicado un laboratorio de esas características? Porque realmente resulta impensable que se haga una reconversión de esa manera. O sea, de hecho, lo que te estoy diciendo es que están jugando al que se desmorone la economía. Sí. Pero atacar los signos monetarios lo han hecho, lo hicieron a Irak. Sencillamente bombardeaban, en vez de bombardear con bombas, aumentaban la cantidad de circulante de dinero falso en el mismo, dentro del territorio iraquí. Hicieron ataques en la misma Libia cuando empezó a hacer las operaciones para recomponer sus reservas y cambiar, generar esa moneda en oro, con base a oro. Atacaron también su economía. En Polonia también se hizo algunos experimentos cuando se estaba atacando desde el movimiento Solidaridad y todo eso, atacando el gobierno que estaba ahí. Inclusive en Ucrania se hicieron ataques a la moneda y a los sistemas monetarios que aceleraron los precios. De hecho, cuando se habla de la hiperinflación de Weimar, en Alemania de la preguerra, se sabe que uno de los grandes problemas fue el ataque que se le hizo a la economía, la sustracción que se le hizo a la economía de lo que se llama las compensaciones de guerra, y que descalabró toda la economía, hizo que se aceleraran los precios porque el mismo gobierno emitió dinero de alguna manera. Pero cuando tú ves los datos de emisión de dinero, no se corresponden con la aceleración del dólar, porque se ha emitido dinero 25, 30 veces y el dólar ha acelerado a 1.400 veces. O sea, cuando tú revisas el efecto del implícito, te da 140 veces con relación a la relación masa monetaria, 140 veces el aumento, y estamos hablando otra vez de 150 y pico % de aumento del tipo de cambio. Entonces, son elementos.
Son elementos que apuntan a unos procesos de desestabilización organizado y sistemático. Una guerra que si usted se lo compara con una intervención física es muchísimo más barata, ¿no? Y que en algún momento siempre genera rentabilidad para algunos actores. Entonces, de alguna manera el subsidio directo, el nuevo cambio, el cambio del cono o la reconversión monetaria que se espera que se va a hacer, se espera que se pueda implementar en el primer semestre del año que viene. Y algunos elementos de control fiscal. ¿De este año 2018? De este año que es 2018. De este año que está comenzando. Sí, todavía no he conectado lo del 18. Hace unas horas. Profesor, tenemos una dificultad con su micrófono. Lo que les propongo es que rápidamente nos vamos a una pausa y ya venimos con más porque me quedan más preguntas. Por ejemplo, el tema de la criptomoneda tenemos que evaluarlo, tenemos que analizarlo. Correcto. Pausa brevísima, ya venimos. Un pueblo que emerge pese al bloqueo económico más largo en la historia de la humanidad. Reportajes Telesur presenta. La nación que inspira el ideal revolucionario en el continente suramericano y la lucha por la construcción de su propio destino. Cuba, modelo económico. Miércoles, solo por Telesur. Volvemos a este especial de Noticia Venezuela con 3 aristas. Estamos centrados en la segunda, tiene que ver con la guerra económica y las acciones para enfrentarla por parte del gobierno y pueblo venezolano. Para ello nos está acompañando José Manuel Rodríguez, economista, profesor de la Universidad Bolivariana, investigador del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica OBRE. Profesor, antes de la pausa cerrábamos un tema que resulta muy importante, pero me queda una pregunta por hacerle. ¿También impactará en esa forma desmedida, excesiva del dólar paralelo, de cómo se maneja desde fuera e interfiere directamente en la economía venezolana? Por supuesto, en la página, pero su manifestación en la página web está... Sí, su manifestación es eso, pero detrás tiene que haber todo un conglomerado. Sí, todo un entramado. Un entramado. Que está, pero que ya se ha incorporado dentro del imaginario. O sea, ya la gente está respondiendo por el efecto de los precios relativos, por el efecto de algunos actores económicos, empresariales y de distribución de alimentos que han hecho acuerdos que no han cumplido, basado en cualquier cantidad de cosas, y sobre todo algunas vulnerabilidades estructurales que tenemos, por ejemplo, la debilidad que tenemos en alimento balanceado de animales, que no se ha podido resolver, porque la soya, por ejemplo, uno de los ingredientes importantes es importado, y hay algunas otras áreas. Eso afecta directamente a la cuestión que tiene que ver con la proteína, carne, pollo, cerdo, y de alguna manera algunos otros elementos. Cuando hablamos de estos elementos y hablamos sobre el tipo de cambio, también nosotros entendemos que con la implementación del petro, como una herramienta para... Entremos ahora sí al tema del petro, exactamente, exacto, de una criptomoneda que genera pues tantas inquietudes porque es un asunto desconocido en general para América Latina. Claro. Lo más cercano que tenemos es el Bitcoin, pero está claro que va a funcionar de una manera distinta. Fíjate tú que no es desconocido. Cuando el presidente Chávez habló del sucre, hablaba de una moneda supranacional para hacer negocios, transacciones entre los países del ALBA. El petro es un poco más amplio. Como herramienta para hacer transacciones, ya se ha hecho que el petro tenga una sustentación, una base en petróleo, y que nosotros estimamos desde el Observatorio Venezolano de Realidad Económica que los actores económicos que transan con nosotros en estos mercados, ya sea de energía, van a poder adquirir esa moneda para después pagarnos en esa moneda, por la factura petrolera. Cuando esa moneda empiece a funcionar dentro del mercado petrolero, con unos actores, con China, inclusive con algunos norteamericanos que van a tener que meterse por ese lado porque el gobierno norteamericano no le deja hacer negocio con nosotros, entonces va a generar una dinámica de valor sobre la criptomoneda, y después nosotros la vamos a poder utilizar para pagar proveedores
En la primera fase se va a utilizar como captación de recursos, más o menos algo parecido a un endeudamiento. Entonces, esta moneda va a avanzar y de alguna manera entendemos que va a ser un recurso que se va a utilizar para atacar el mercado cambiario o para estabilizar el mercado cambiario. Hay otra acción que es muy importante desde el Ministerio de Minas y el Ministerio y el Banco Central, el aumento del flujo de oro físico a las reservas, las 8 toneladas, más de 8 toneladas que entraron este año y el año 17 y que este año piensa que va a ser mucho más. Entonces, necesitamos esa dinámica que se acelere aumentando nuestras reservas físicas de oro y de oro después monetizable. Y ahorita con las reservas que va a aumentar cuando entre de lleno la moneda virtual el petro, que es una moneda... La criptomoneda. En Venezuela que se la llama exacto. Esa moneda se supone que va a sustituir al dólar en alguna o en un grueso importante de nuestras transacciones. De alguna manera lo va a hacer. Y después va a ser un camino para que algunos actores, macroactores, los rusos, los chinos, empresas rusas, empresas chinas, inclusive europeos que hacen negocio con nosotros, canalicen su inversión y no tengan que pasar por el sistema financiero anglosajón controlado por los norteamericanos. Algunos de todos ellos, incluyo a India, Sudáfrica, estarán esperando que avance, que se desarrolle para ver si se suman a la iniciativa. Muchos actores, ahí va a haber un proceso especulativo sobre la moneda, porque si se presume que la moneda está asociada a una cantidad específica de petróleo, como se hizo un barril de petróleo, en el momento que el petróleo suba su valor, la moneda también te va a estar adosada a eso. O sea, de alguna manera estamos haciendo un ancla de valor que está asociado a un mercado que, aunque es bastante especulativo, es importante porque es una de nuestras principales materias primas. Esa ancla de valor va a poder ser uno de los mecanismos para fortalecer nuestra política cambiaria y de una vez ahí, defendernos sobre el ataque que se hace a través de la frontera, a través de la página web que ataca a Venezuela. Estamos hablando de cosas, elementos muy importantes dentro de la política. De la perspectiva económica para este 2018. O sea, mire, las posibilidades son tan altas que algunos actores ya están barajando en los medios de comunicación. No han podido ocultar eso y los medios financieros están esperando la herramienta, cómo se implementa, bajo qué plataforma se va a implementar de criptomonedas, si va a ser a través de la plataforma de Bitcoin, si va a ser Ethereum. Hay una serie de cosas que al perfeccionarse van a dar una gran entrada a esta criptomoneda al mercado de activos, criptoactivos que se le dice. Entonces, que se le conoce. Entonces yo digo que Venezuela, el 2018 va a ser una gran coyuntura. Antes y después de 2018 viene algo muy interesante en lo económico, consolidación de los CLAP, alguna estructuración sobre todo la parte de las proteínas para el abastecimiento, la reactivación de Minerven como producción de minerales, específicamente de oro. O sea, la reorganización de PDVSA y el aumento de la producción petrolera que ha tenido su retroceso y una recuperación, el camino de recuperación de los precios del petróleo que también siguen avanzando sistemáticamente como lo habíamos dicho. Vamos a revisarlo. Profesor, pues con este balance que usted nos hace y con estas proyecciones para el 2018 en materia económica lo despido. De nuevo le deseo un feliz 2018 y bienvenido siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El observatorio tiene unas propuestas económicas que están en la página web www.obre.org.be y que tenemos unas propuestas económicas. Después nosotros vamos a intentar discutirlas aquí en tu programa si es posible. Por supuesto que sí, las vamos a revisar y las discutimos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Regreso con ustedes a la mesa para irnos a la tercera última arista de este especial de Desnoticia con una nación, con Venezuela. Vamos a la pausa para contarles que al regreso en 2017 Venezuela no estuvo ni sola ni aislada en el concierto internacional. Aunque ese fue el intento del secretario general de la OEA, de Estados Unidos, de varios de sus aliados en la región, su objetivo fracasó. ¿Pero esto por qué se dio? Lo veremos desde la perspectiva del análisis al volver en Desnoticia.
En Noticia Venezuela presentamos la tercera arista. En la arena internacional, Venezuela cosechó varias victorias en los principales organismos y foros internacionales, en los cuales se reconoció la dirección del presidente Maduro. Todo esto pese a las acciones para entorpecer el avance del proceso bolivariano. Una de las victorias de Venezuela fue el respaldo obtenido en la 36ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde 57 países firmaron una declaración conjunta para respaldar las acciones del gobierno en defensa de la paz y la estabilidad de la nación. A través del documento, países como Rusia, Cuba, China, Bolivia, Palestina, Siria y Sudáfrica repudiaron cualquier acción destinada a romper la paz, la tranquilidad y la estabilidad democrática de la nación, incluyendo las amenazas sobre una posible intervención foránea de carácter militar. Esta fue sin duda otra respuesta a la amenaza que el 11 de agosto profirió el presidente de Estados Unidos contra la nación. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. Desde el movimiento de países no alineados, el país suramericano tuvo también un amplio apoyo diplomático. Su papel en la presidencia de este bloque hemisférico le permitió liderar debates sobre los derechos de los pueblos oprimidos. Ejemplo de esto fue su participación en la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica, donde el presidente Maduro hizo un llamado a unificar esfuerzos para proteger al pueblo de Palestina ante la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Desde la ONU, Venezuela fue electa para ocupar la vicepresidencia de la primera comisión del 72º período de sesiones del organismo. También fue electa con el 95.6% de los votos para presidir la Comisión de Descolonización pese a las presiones de Estados Unidos. Bajo el precepto de que patria es humanidad, la patria de Bolívar extendió su mano a las naciones del Caribe afectadas por el devastador paso de 2 huracanes que provocaron serias afectaciones a varias naciones. Venezuela fue la primera en enviar ayuda humanitaria a Antigua y Barbuda y extender la mano a Cuba. Demuestra la justeza de la palabra de Martí y las enseñanzas de Bolívar, que también trató y hará imposible por nuestra condición insular de libertar a Cuba. Y porque ya estaban atravesadas por el medio las mismas fuerzas nacientes del imperialismo actual que se enfrenta a todo progreso y desarrollo de nuestros pueblos de América. Pero los pasos que hemos dado, los gobiernos revolucionarios que aún se mantienen en este continente, demostraremos que el pensamiento de Bolívar y las enseñanzas de Martí son realidades que se podrán cumplir siempre que contemos con nuestros pueblos. La diplomacia venezolana cerró el año celebrando el 16º Consejo Político del ALBA, el cual ratificó su apoyo y solidaridad con la revolución bolivariana ante las acciones injerencistas y unilaterales que atentan contra el gobierno y el pueblo de Venezuela. Esa es la gran tarea, seguir transitando, seguir enamorados de la idea de la unión en una sola patria, en una patria grande, de la unión en lo espiritual, en lo cultural, en lo político, en lo social, seguir juntos aprendiendo el camino de lo social y que la juventud visualice con su maravillosa energía el futuro del desarrollo sustentado, sustentable de un nuevo modelo económico productivo, verdaderamente diversificado, que convierta nuestra región en un polo respetado por el resto de este siglo. Ahí está, todo esto es lo que sucedió en el año 2017, resumido, sintetizado, para revisarlo y para hablar también de perspectivas del año 2018 en este concierto internacional, la tercera arista que proponemos. Para ello nos acompaña Julio Escalona. Él es constituyente, ex embajador alterno de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, catedrático universitario, constituyente, bienvenido. Un placer y muy buenas noches. Feliz año. Gracias por estar con nosotros aquí en este 1 de enero. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. En esta arista que
que proponemos a nuestra audiencia a manera de balance. Decíamos en titulares que hubo un intento por aislar a Venezuela, por hacerla a un lado, por dejarla sola, pero esto no fue posible. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esto no se logró? Bueno, aislar a Venezuela, como se ha demostrado, es imposible, porque Venezuela desarrolló una nueva geopolítica en estos tiempos, y el presidente Chávez es el geopolítico del siglo XXI. Y la geopolítica del presidente Chávez se basó precisamente en el estímulo a la solidaridad, el estímulo a la unidad, sobre la base de todo lo que nos es común. Y eso logró un movimiento que trascendió a Venezuela, a la región latino-caribeña y al mundo. Es decir, esa gestión se está cosechando. Esa gestión no solo se está cosechando, sino que esa gestión ha seguido profundizándose. Porque no hay que olvidar que el canciller que acompañó al presidente Chávez en el desarrollo de esa geopolítica fue el presidente Maduro. Y el presidente Maduro se desarrolló los suficientes contactos internacionales, pero no solo eso, sino el suficiente conocimiento del mundo. Y por eso es que él ha hecho frecuentes viajes, pero muy bien dirigidos, a zonas muy específicas. Se fue a Asia, se fue a Turquía, se fue a China, fue a Rusia, pasó por Europa, y nunca ha descuidado la relación con la región latino-caribeña y muy particularmente la relación con el Caribe. Porque el Caribe ha sido no solo discriminado, sino que frente al cual se mantuvo una actitud racista durante la Cuarta República. De tal manera que el Caribe consideraba a Venezuela como país un país racista, un país discriminador. El presidente Chávez fue cara a cara, se entrevistó con todos los primeros ministros, los dirigentes de estos países, y le abrió las puertas de la solidaridad, las puertas de la colaboración y la cooperación. De tal manera que el presidente Chávez construyó no solo una relación geopolítica, por supuesto, sino además una relación afectiva, una relación de conocimiento mutuo, de fraternidad. Y ante la fraternidad y las relaciones afectivas y simbólicas, no hay fuerza que pueda con eso. ¿Ni la fuerza de los Estados Unidos constituye? Bueno, la prueba la tiene usted, pues. No hay lo que no haya hecho Estados Unidos para aislar a Venezuela. Y Venezuela se ha mantenido firme. Y cuando parece que va a ser aislada, siempre hay un recurso que sale como el sombrero de un mago, ¿no?, para contrapesar los esfuerzos que ha hecho Estados Unidos. Eso no es posible. Claro, Estados Unidos está moviendo otros recursos que no son diplomáticos. O sea, a través de la frontera con Colombia ha llenado el país de paramilitares. Aquí hay paramilitares metidos en los barrios, en los pueblos, y no sabemos de qué manera esa opción va a ser utilizada. Pero hay que estar preparado también para esa opción. Y lo que conversábamos en el bloque anterior con un experto economista, el bloqueo financiero internacional, es otra expresión de ello, claro, ¿no? Pero fíjese que frente a eso el gobierno no se ha quedado quieto, sino que el presidente Maduro ha sido capaz de responder a cada una de estas iniciativas. De tal manera que cuando el presidente Maduro se postula ahora como candidato para las elecciones de este año 2018, pues se ha ganado realmente esto tanto con su política exterior como con su política interna. Porque esta movida con el petro, que por supuesto toda movida en el campo monetario y económico tiene riesgo, pero tiene ventajas. Y si se van a aprovechar esas ventajas, Venezuela va a tener éxito también en esto, ¿no? Porque es importante analizar lo que pasa en el mundo en el momento que se da la crisis económica mundial de los años 60 y 70, que se da un salto sobre el estado del bienestar y se pasa a las políticas neoliberales. Cuando se pasa a las políticas neoliberales, se eliminan los espacios de negociación interclasista, que eran la base de la democracia representativa. Entonces, el imperio y las fuerzas de la derecha en general en el mundo han dado un salto hacia las políticas fascistas. Y las políticas fascistas son los que están en la escena internacional. Porque precisamente, de eso estuvo lleno el año 2017. Claro, pero no solo el año 2017, sino desde que el presidente Chávez gana y toma la posición del gobierno, esas políticas se comienzan a implementar. Fíjate que
precisamente el salto del estado del bienestar se da hacia las políticas neoliberales, hacia lo que se llamó el consenso de Washington, ¿no? Y el consenso de Washington entonces coloca al mercado como centro de la política y como centro de toda la relación con la sociedad. Y se trata de que el mercado sustituya la sociedad y que los actores, los agentes económicos incluso sustituyan a los agentes políticos. Por eso es que no es posible comprender la economía hoy, sino desde una visión geopolítica, que comprenda qué es lo que está pasando en el mundo. Porque precisamente las políticas de hoy se explican porque hay un cambio en la hegemonía del capital internacional. El capital financiero pasa a hegemonizar el capital internacional y por lo tanto el capital financiero tiene algunas características, que no tiene una relación directa con la producción, sino que su relación es a través de las manipulaciones financieras. Y aquí, mientras tú y yo conversamos, se están generando en papeles, en otros instrumentos financieros, miles de millones de dólares, de euros, de yuanes, de lo que sea, pues. Porque el capital financiero encontró una manera de crear capital desvinculado de la producción. Por lo tanto, desvinculado del empleo, desvinculado del salario y desvinculado de las reivindicaciones sociales de los trabajadores. Por lo tanto, desvinculado de los pueblos. Y desde esa perspectiva internacional, ahora, lo que viene este año, que estaba precisamente hoy, 1 de enero, comenzando para Venezuela. Por ejemplo, en la presidencia de la NOAL, Movimiento de Países No Alineados, es la mayor fuerza dentro de Naciones Unidas, hablando también desde la perspectiva geopolítica. Claro, pero no solo el NOAL, ¿no? Venezuela entró a formar parte del ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, que es un órgano que después de la Asamblea General tiene una gran importancia. Pero Venezuela estuvo en el Consejo de Seguridad, Venezuela está en el Consejo de Derechos Humanos. Así es. Es decir, Venezuela está en organismos internacionales clave. Y eso solo es posible cuando un país tiene un amplio respeto internacional, porque eso son votaciones, eso no se elige a dedo. Eso pasa por una elección en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el Parlamento Mundial. Y Venezuela ha logrado en esos procesos acumular la fuerza política, diplomática y geopolítica necesaria para ser electo en esos organismos. Entonces, está la presidencia del NOAL, como usted lo apunta, pero está también la posición que tiene Venezuela en los distintos órganos importantes. Por eso Venezuela se permite retirarse de la OEA. Venezuela no pierde nada retirándose de la OEA. Venezuela tiene otros canales diplomáticos en el mundo donde expresarse. De tal manera que en el mundo Venezuela está muy bien posicionada. Antes de despedirlo, a propósito de la OEA, y ya que estamos haciendo balances y proyecciones para este 2018, después de todos los intentos fracasados de la OEA por deslegitimar, por golpear la democracia, por atacar al gobierno y pueblo de Venezuela, parece que en el año 2018 la OEA realmente dejará de ser lo que es. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mira, la OEA va teniendo cada vez menos importancia para Venezuela y en general para la región latino-caribeña, ¿no? De tal manera que, claro que hay que preocuparse por la OEA, pero hay que preocuparse realmente por el mundo, por relaciones de poder mundiales, porque estamos yendo hacia un mundo realmente, como dijo el presidente Chávez, pluripolar y multicéntrico. El presidente Trump está haciendo un esfuerzo denodado por regresar al unilateralismo, a un mundo unipolar, pero eso no es posible. Entre otras razones, y esto es un hecho muy peligroso, porque la economía de Estados Unidos depende eminentemente de la industria militar. Y esto necesita entonces que haya guerras. Y el hecho de que la economía de Estados Unidos dependa excesivamente de la industria militar es muy peligroso. Y es lo que explica que le haya vendido armas a Ucrania para la guerra con Rusia, que le hayan vendido cientos de mil millones de dólares a Arabia Saudita. Esto explica la guerra en Yemen. Esto explica la decisión tomada con Palestina y la capital de Jerusalén. Porque Trump y la economía de Estados Unidos es guerras. Y efectivamente la decisión tomada con Palestina y la capital en Jerusalén es una decisión de guerra, no una decisión diplomática, una decisión que conduce al conflicto, y ahí está el conflicto en la Franja de Gaza. Entonces,
vamos a un periodo, este año 2018, en el que veremos esfuerzos crecientes del sector hegemónico en Estados Unidos, que es el sector asociado entre la cúpula militar y la cúpula financiera. Esos son los núcleos de gobierno del mundo. Y esos núcleos de gobierno del mundo no pueden coexistir con la democracia. ¿Y crees que intentarán de alguna manera cumplir con la promesa que ya hizo a mitad de año del 2017 el presidente Trump? Estamos explorando distintas opciones para Venezuela, una de esas la militar. Bueno, ¿crees que se montarían en esa empresa? Bueno, él la ha montado en esa empresa, no es que se montaría. Lo que pasa es que una cosa es anunciar la guerra y otra cosa es hacerla. Porque en el mundo de hoy hay algo que ha variado. En tiempos de Clausewitz, un teórico de la guerra, ¿no? La guerra era la continuación de la política por otros medios. Y un ejemplo típico, que no hay tiempo de exponerlo ahora, es la crisis de los misiles del año 62, que fue un acto de guerra, pero que era una manera de continuar la política, de continuar las vías diplomáticas, porque se lanza el cerco contra Cuba y se agarra el teléfono rojo y se comienza a negociar Kennedy con Khrushchev, ¿no? Pero hoy día la política es la continuación de la guerra por otros medios. Es decir, eso significa que mientras logremos derrotarlos políticamente, no hay guerra. Eso es lo que ha hecho Venezuela, que ha logrado derrotarlos políticamente en las batallas en la OEA, en las batallas en la OPEC, que ahí está la importancia del presidente Maduro. En todas las batallas diplomáticas, Estados Unidos Venezuela logró salir airosa. Y mientras Venezuela salga airosa políticamente, no hay guerra. Ahora, la guerra es un hecho. Y es un peligro el que estamos enfrentando. Un peligro inminente. Muchas gracias, constituyente. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Le deseamos un feliz 2018. Muchas gracias. Y feliz para los trabajadores del canal Telesur, para su presidenta, Patricia Villegas, para todo el personal aquí que es tan importante para nosotros y para el mundo entero. Para todos los que Gracias. nos ven, para toda nuestra audiencia por la que siempre nos debemos. A ella es la que nos debemos, siempre lo decimos. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Un placer. Hasta la próxima. Sigan con nosotros.